Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. En el devenir de la actividad legislativa, en el departamento del Huila opera desde hace un tiempo un diputado y un concejal que no gana los 11 millones ni los 7 millones, pero no contesta lista, pero no se pierde una. Y ustedes me dirán, ¿pero quién es? Para resolver esta incógnita y responder la pregunta en términos generales, invitamos a un profesional, Gilbert Leandro Saavedra. Bienvenido a nuestro programa. Don Ignacio, muchas gracias por la invitación, muy amable por invitarnos a su programa. Mire, él es el que es diputado y es concejal a la vez, y se mueve en esa forma, en tal manera que tiene una visión muy clara del accionar de la rama legislativa, tanto en el departamento como en el municipio. Es precisamente el director del Observatorio Ciudadano, Asamblea Visible y Consejo Visible. Dura la cosa, ¿verdad? Sí, no es fácil, don Ignacio, no es fácil, ha sido una situación bastante compleja, digámoslo así, de arrancada desde el año 2007, cuando pretendimos crear el Observatorio Ciudadano. Hubo todo tipo de resistencia, iniciamos en el ejercicio con el Consejo de la Ciudad y allí los cabildantes eran lógicamente intocables, lo sintieron como un tema de persecución y hubo una delegación incluso de la corporación hasta Bogotá a ver cómo acababan con el Observatorio Ciudadano. No podían permitir, no podían creer que alguien estuviera calificando su asistencia o su permanencia en el Consejo, y eso desarrolló, digamos, una resistencia inicial que hoy por hoy ha ido limitándose, pero que nos tiene a nosotros, digamos, entregando a la ciudadanía información clara, precisa, objetiva de qué es lo que pasa al interior del Consejo de la Ciudad o de la Asamblea Departamental. Pero crear la Asamblea Visible o Consejo Visible, las dos, esto no se inventó aquí en Neiva, ¿sí? No, señor, es un ejercicio, don Ignacio, que nace sobre el año 2000 en Bogotá, un ejercicio, allí el observatorio se llama Bogotá, ¿cómo vamos? Y este ejercicio surge en la necesidad de vigilar cómo estaban funcionando el tema de la instalación de los volardos, el inicio de Transmilenio en Bogotá, un ejercicio allí como académico que los jóvenes quisieron implementar, y después de estar vigilando los contratos de la ciudad se dieron cuenta de que esa labor de vigilar los contratos de la ciudad legalmente se constituía para el Consejo de la Ciudad. Es decir, estaban ya, digamos, desarrollando un trabajo que le corresponde legalmente al Consejo de la Ciudad. Dijeron, bueno, entonces, ¿por qué no vigilamos al Consejo a ver si está desarrollando realmente la labor de control político? Rápidamente se difunde este tipo de iniciativas y hoy por hoy somos 10 ciudades que actuamos en red, cada uno con los mismos indicadores, nos comunicamos y hay una matriz central que maneja transparencia por Colombia en la capital del país, de donde nos comunicamos, donde constantemente nos capacitamos y entregamos a la ciudadanía y sobre todo a la opinión pública nacional cómo es el devenir del Consejo de la Ciudad de Neiva y de la Asamblea Departamental. En consecuencia hay como un derrotero, tienen como unos ¿cómo se llama eso? Manual de funciones. ¿Qué tiene el observatorio para el funcionamiento? Sí, a nivel general hay unos indicadores de medición, es decir, nosotros asistimos a cada una de las sesiones y conminamos a los concejales, exigimos, ¿cierto?, que además de ser elegidos, además de que la comunidad asista a ejercer su derecho al voto, tenga la responsabilidad de participar en las decisiones que les afectan. Es que hoy por hoy, don Ignacio, a la gente le parece que solo el mecanismo de participación es acudir cada 4 años a ejercer su derecho al voto y perderse los 4 años. Es decir, hay una responsabilidad directa como ciudadano de también participar y exigir, conminar al funcionario, es decir, está allí precisamente pagado por nuestros impuestos para que cumpla. Así, en ese orden, pues tenemos indicadores donde medimos la asistencia, pero veíamos que en la asistencia le iba muy bien, pero muy mal en la permanencia. Entonces, el indicador hoy por hoy se llama asistencia y permanencia, es decir, que permanezcan en sus curules responsables de la ciudadanía. También en materia de control político, que tantas iniciativas presenta por la ciudadanía, que desde el concejal en esas promesas que hace de barrio en barrio para que lo elijan y que promete lo divino y lo humano, ¿cierto?, en campaña, pues llega allí ni siquiera, y pasa los 4 años y ni siquiera presenta un proyecto en beneficio de la ciudadanía. Y finalmente el ejercicio principal de este tipo de corporaciones, don Ignacio, y es el tema de control político, ese sistema de pesos y contrapesos, ese contrapeso que debe hacérsele al Ejecutivo, a la administración municipal, no entendido como el palo en la rueda de la administración, ni un tema para presionar cuotas o favores burocráticos ni económicos, sino para ejercer un
trabajo de control político. Básicamente son los 3 indicadores que día a día, sesión por sesión, acudimos, calificamos para entregarle a la opinión pública. Pero este ejercicio yo siempre lo miré bien interesante. ¿Es solamente se creó en Colombia o por ejemplo en Europa, en esos países donde se ejerce la democracia, no digamos en Venezuela, que en Sudamérica, pero sí existe por ejemplo este tipo de organizaciones? Sí, digamos que hay una evolución importante en Francia, digamos que es el país que más se destacó, el ejercicio se replica a nivel de transparencia internacional, la corporación ha ayudado como a difundir mucho en todo digamos el mundo, en Latinoamérica entra por Chile, digamos que la presencia allí académica de las universidades, hay una presencia fuerte en materia de opinión desde los jóvenes universitarios y crearon este tipo de organizaciones y se ha ido replicando hoy por hoy en Colombia, en Perú, digamos que con menos posibilidades, hay una limitación de información en algunos países, pero digamos que la posibilidad que tenemos por lo menos en Colombia de contar con una constitución que nos permite plantear este tipo de organizaciones de participación ciudadana, de veedurías que vigilen lo público, pues abre la compuerta para que podamos acceder a estos intocables que de alguna manera como concejales y diputados a veces en cada una de las situaciones o en cada una de las regiones están. Bueno, pero hay 10 ciudades, me dice que hay en Colombia, incluidas la ciudad de Bogotá. Pero entonces como que nos centramos solamente en las capitales, porque por ejemplo Pitalito es una población, el caso del departamento del Huila, o el caso por ejemplo de Palmira, por decir un caso, son poblaciones grandes, allá no hay posibilidades de que en esos municipios pequeños hayan también unos consejos visibles. Debería ser, don Ignacio, el ejercicio, digamos, es un ejercicio de voluntad desde las mismas organizaciones. Nosotros debemos destacar que desde en estos últimos años ha habido una intención, por ejemplo, de municipios como Pitalito, como Campo Alegre, de formar consejo visible. Sin embargo, hay alguna prevención, han venido para que los capacitemos, hemos estado en la mejor dinámica con ellos, pero ha sido la voluntad o de un concejal o de alguien de la administración municipal, y entonces, digamos, ese tipo de ejercicio no funcionaría si somos jueces y partes del proceso. Desde la administración municipal, por ejemplo, de Pitalito, hubo una muy buena intención de hacerlo, sin embargo, esto debe nacer desde la sociedad civil, desde la empresa privada, seguramente que vigile lo público, desde el tercer sector, social que definitivamente pueda, digamos, tener incluso algún tipo de autofinanciación que así lo requiere y que definitivamente, porque como usted lo dice, don Ignacio, es un tema de capitales hoy por hoy que debería estar en cada uno de los municipios del país. Es importante porque, mire, es decir, esto es como de evaluar. Nosotros nos da miedo que nos evalúen cuando es lo más importante, porque solamente echando incienso no es que se observan y se determinan avances o retrocesos, es precisamente dentro de esa visión que hace, por en este caso, el Observatorio Ciudadano en la ciudad de Neiva, en el caso del departamento del Huila. Pero mire, este sugerir de alguien que mire las cosas desde otro lado, y le sugiere a los concejales y les digan, porque es que a veces los concejales se mueven en esta época electoral, se mueven buscando los votos y después se les olvida que son ciudadanos, no pasa como el funcionario público, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Digamos que ha sido una constante de las corporaciones públicas sufrir de memoria frente al proceso proselitista electoral y luego ya posesionados, digamos que cambian totalmente algunos de ellos y los perdemos, esas promesas que quedaron en campaña lamentablemente se quedan allí y cada 4 años parece que repetimos la historia con los mismos votantes, con la misma participación, con las mismas malsanas prácticas proselitistas, compra de votos, superación de los topes de financiación, todo lo que usted se pueda imaginar se repite cada 4 años y parece que asistimos sin ninguna prevención a ejercer nuestro derecho al voto, casi esperando únicamente que lleguen los 4 años para volver a votar exclusivamente. Bueno, el Consejo, en el caso del departamento del Huila, porque Asamblea Visible, el Observatorio Ciudadano Asamblea Visible, ¿quiénes los integran? En el caso del departamento del Huila, ¿o esto es general para otras ciudades del país? Cada ciudad, digamos, tiene la libertad de conformarlo en la medida de sus posibilidades económicas y presupuestales, digamos, técnicas, ¿cierto? Para la ciudad de Neiva, digamos que ha nacido el ejercicio desde la empresa privada, allí está incluida la Cámara de Comercio, está la academia, organizaciones, medios de comunicación escritos, radiales, que nos ayudan a difundir y que nos permiten, digamos, trabajar en alianza 10 empresas de la región,
grupos de opinión que hacen parte y que nos reunimos para, digamos, discutir cómo trasciende el tema de los concejales o de los diputados, qué proyectos se están desarrollando y a partir de eso entregarlo a la ciudadanía. Digamos que es una labor que no es sencilla, cada ciudad define cómo participar. En Cali, por ejemplo, existe Cali Visible, pero es una organización que se desarrolla a partir de la Universidad Javeriana de Cali, desde la Facultad de Ciencias Políticas, y es un ejercicio mucho más académico, digámoslo así. En cada una de las municipios o ciudades pudiera existir de manera distinta, digamos que el fin es, digamos, abrirle los ojos a la ciudadanía, ejercer mecanismos que mejoren la transparencia electoral, que cuando acudamos el 25 de octubre a ejercer nuestro derecho al voto tengamos elementos de juicio claros, que podamos. Esto aquí parecía antes, por lo menos en la ciudad de Neiva y en la asamblea departamental, un encierro ahí en las cuatro paredes que no sabíamos, una cueva allí que no sabemos ni qué aprueban, ni si asisten o no asisten. Pues hoy por hoy, a través de este observatorio pretendemos decirle a la ciudadanía, oiga, pilas, están aprobando tal proyecto, nos parece que no están asistiendo, por lo menos que asistan o contesten lista, es decir, exigimos y combinamos a que ejerzan su responsabilidad que les indica la ley. Es una buena tarea y en cada municipio puede existir siempre y cuando nuestros televidentes, que son empresarios, que son académicos, que son estudiosos, que son investigadores, en Oporapa puede perfectamente existir esto. Solamente falta que usted que me está observando y que estaba observando también a Gilbert, pues hombre, tome parte en esto, no mire solamente correr el agua, también dése cuenta que hay que cultivar esa agua, hay que defenderla, a que pase la política. Nos ponemos a criticar nuestros políticos, pero nunca les hacemos propuestas, ¿sí? Es bueno. Aquí en este escenario han estado el gobernador del departamento y el actual alcalde, y después lo nombraron, no volvieron, lo he hecho cualquier cantidad de veces y no vienen, quieren que nosotros vayamos allá. ¿Y por qué cuando estuvieron en campaña pudieron venir? Mi pregunta, ¿no? Son ciudadanos comunes y corrientes. Vamos a ver si antes de que termine el año tenemos el gobernador también aquí planteando si concejales se han venido. Es interesante eso. El Consejo Visible, el Observatorio Ciudadano, se me mete la palabra corporación, hace un trabajo bien interesante. Les quiero contar otros detalles también, pero eso será después de unos mensajes. Bien, estábamos con Gilbert Leandro Saavedra, quien es el director del Observatorio Ciudadano, Asamblea Visible y Consejo Visible. Cuando se habla de la Asamblea, pues hay propuestas que uno dice, generalmente vienen del Ejecutivo, pero los diputados sí presentan esas propuestas porque es que a veces como que se quedan cortos. Estemos hablando de la del departamento de Luis específicamente.
¿hay como ese motivo o preparación para presentar propuestas? ¿O están esperando que llegue el Ejecutivo con una? Sí, definitivamente ha sido una constante de los diputados no presentar iniciativas propias. Digamos que es uno de los indicadores más bajos de la Asamblea Departamental. Casi siempre la presencia o la labor de radicar proyectos está en cabeza del Ejecutivo. No por eso no están exentos ellos de presentarlos, pero digamos que no hay la motivación, digamos seguramente la preparación o el tiempo, ¿cierto? A veces algunos tienen tiempo de asistir a las sesiones. El ausentismo es marcado, sobre todo un año como este de proselitismo político, pero definitivamente quisiéramos escuchar de los diputados muchas más propuestas radicadas en la corporación, un tema de políticas públicas, un tema de defensa a la ciudadanía, seguramente con el tema de jóvenes, de género, hay muchos temas que pudieran ser tratados por los diputados y que además son objeto de sus promesas de campaña y que finalmente después no lo plasman en un documento y una propuesta radicada. Mire usted que el más reciente referente bueno, digamos, en la Asamblea Departamental fue en el 2012, radicadas en realidad 14 iniciativas, en este momento por la presidencia de Sergio Yunes, pero a partir de ese año prácticamente desapareció la Asamblea, no hay radicadas proyectos propios y eso pues limita realmente la participación de la Junta Directiva del departamento. ¿Y en el Consejo de Neiva? En el Consejo sí ha habido una constante mucho mejor, digamos que hay unos temas de preocupación en materia ambiental, de ciudadanía, hay unos concejales disciplinados que se comprometen casi que por periodo a radicar entre 2 y 3 iniciativas de carácter personal, hay otros que actúan, digamos, en enlace con sus movimientos o partidos políticos a nivel nacional, donde se radica un proyecto y automáticamente en Bogotá y debe ser automáticamente radicado donde haya un concejal de ese partido o movimiento en cada una de las ciudades y eso hace que haya algún grado de disciplina mayor en el Consejo de la Ciudad que, digamos que como transparencia, como ejercicio de control social, iniciamos todos en la ciudad vigilando a los consejos, estábamos muy decepcionados de los consejos municipales, de la inexistencia y de la inoperancia de este tipo de corporaciones, de la limitante que daban para la ciudadanía. Pero mire, don Ignacio, que saltamos luego de 3 años a vigilar las asambleas departamentales y quedamos mucho más decepcionados de la labor de las asambleas departamentales. Unas corporaciones que se reúnen espontáneamente, solo 2 o 3 días a la semana, digamos que no hay un ejercicio de control realmente para descontarle los honorarios porque ellos, el pago es mensual, no es como los concejales que sí los podemos combinar diariamente y hay una labor allí como de mucha resistencia frente a la ciudadanía, a las sesiones prácticamente no asiste la comunidad y es un ejercicio que hoy por hoy digamos que limita de alguna manera la participación ciudadana. Bueno, por eso sería que no pasó rápido la reestructuración de... ¿Cómo se llama eso? La reglamentación interna de la Asamblea. ¿Pasó al fin o no pasó este año? No, quedó atrás. Sí, no. Precisamente porque me imagino que ahí tenía que haber parte de ese aspecto bien interesante. Yo siempre he dicho que una cosa es conocer y otra cosa es saber. Entonces, el saber está en poder profundizar con conocimiento científico. Y el conocer, pues cualquiera puede ir y mirar una cosa y decir, pues yo conocí. ¿No será que también eso hay pobreza en ese sentido entre diputados y concejales? ¿No hay el suficiente saber? ¿Simplemente conocen? Sí, digamos que en el ejercicio democrático, entonces, de elección popular, cualquier persona puede participar y llegar. No siempre llegan las personas que uno desearía. Hoy por hoy la Junta Directiva de la ciudad debería estar conformada por gente prestigiosa, ¿cierto? Que ni siquiera necesite el honorario para poder trabajar allí, sino que ya tengan de alguna manera resuelta su vida. Ha sido un ejercicio casi replicado por las altas cortes, digamos, para efectos de que no haya ningún tipo de participación ni que busquen ningún tipo de prebendas burocráticas ni en este sentido. Pero hoy por hoy digamos que en el ejercicio democrático lamentablemente se filtran este tipo de corporaciones porque han sido buscados más como escampaderos laborales o políticos para esperar a ver qué hago dentro de 4 años o cómo me mantengo vigente dentro de la participación política o porque soy el amigo del mandatario de turno y me está financiando la campaña del Consejo, entonces debo llegar allí. Es decir, hoy por hoy los más de 200 candidatos al Consejo que existen para las elecciones de 2015 en la ciudad de Neiva, no conocemos publicidad de más de 20 o 30 candidatos y es precisamente los que están financiados por sus candidatos a la alcaldía. Puede haber líderes muy importantes que participen o que tengan la voluntad de vocación de servicio,
pero lamentablemente la maquinaria y la estructura no le permitirá llegar a este tipo de corporaciones, situación que lamentamos, y es uno de los propósitos de este ejercicio democrático, es mostrarle a la ciudadanía cuáles son las diferentes posibilidades, cuáles son las diferentes alternativas, y para eso, don Ignacio, hemos creado una página web que estará en los próximos días, digamos, a disposición de la ciudadanía. Es www.yovotoyosumo.com, y es donde subiremos los perfiles de cada uno de los candidatos al Consejo de la Ciudad de Neiva, de manera que ese que no tiene para el afiche o para el plegable, pues pueda de alguna manera tener acceso a través de la página web, y cada uno como ciudadano podamos ingresar y definir. Es un ejercicio que, como usted lo decía, y es su preocupación, don Ignacio, se puede hacer en los municipios, se puede hacer por parte de los seguramente coordinadores académicos. Un buen docente preocupado por su municipio, pues puede darse la tarea de recopilar y decir, mire, a través de este muro, por lo menos de Facebook, tenemos todos los candidatos, pilas, opinemos y definamos cuál puede ser el mejor para el municipio, para la ciudad. Porque ese también es otra tarea, otro capítulo que ustedes crearon en el observatorio, son las elecciones y el control de la publicidad y toda esa cuestión. Sí, definitivamente, don Ignacio. Digamos que la tarea desde el 2007 ha sido vigilar de manera estricta a los concejales y a los diputados, decepcionarnos de su trabajo en algún momento o celebrar algunas medidas como el descuento de los honorarios a los concejales ausentistas. Es la única ciudad que lo desarrolla en este momento, que a quienes no asisten se llama 3 veces a lista en la sesión, y por lo menos si en una no está, ya se le descuenta el honorario de la sesión, que son 340.000 pesos diarios por concejal. Pero en este sentido, digamos, ha habido unos avances importantes, y en la tarea de vigilancia lo seguimos desarrollando tanto en Consejo como en Asamblea. Pero hay un capítulo especial que nos propone Transparencia por Colombia. Ha elegido solo 5 ciudades del país, dentro de las que por calificación y por trabajo y resultados clasificó la ciudad de Neiva, y es el proyecto de transparencia y de agendas ciudadanas para la transparencia y cuentas claras en el proceso electoral. Hoy por hoy estamos entonces exigiéndole a los candidatos a alcaldía de la ciudad de Neiva, incluso a los de los municipios también, habrá un proceso de vigilancia de transparencia a nivel nacional, y también de los candidatos a gobernación que entreguen sus cuentas frente a los topes de financiación. Antes, y seguramente es una situación que desconocen incluso algunos candidatos, había que entregar el paquete de cuentas al final del proceso, independientemente de si ganaba o perdía. Hoy por hoy la ley exige que esté continuamente subiendo los gastos de cuentas a la cuenta de la registraduría en un aplicativo de cuentas claras, que por la presión de Transparencia por Colombia y los observatorios ciudadanos tuvo la registraduría que abrir un capítulo especial y decir, oiga, sí, necesitamos vigilar día a día cómo se está desarrollando el tema de la campaña y mirar en qué momento pasa de 500 millones a 3.000 millones la campaña. Es decir, un tema como también de ir cogiendo el hilo, digamos, de ir cerrando la puerta a este tipo de situaciones malsanas en la actividad proselitista, que definitivamente nos tienen con el peor cáncer que consume nuestro país, y es la corrupción. Porque es que eso sí es democracia, que como se ha desvirtuado tanto la democracia, que dicen el poder del pueblo y entonces no, ahora es el poder de unos, esa participación del que está hablando Gilbert, de que el ciudadano con su capacidad productiva, con su capacidad intelectual, con su capacidad de observación, puede exigirle a lo que eligió, y no esto se vuelva en el garrote para los electores. Entonces es importante que tener en cuenta esto, y a los que van a ser elegidos, a los que son candidatos, pues entiendan que este mundo cambió, ¿no es cierto? Esto es distinto. Sí, en Colombia también ya nos llegó también el desarrollo, y el desarrollo también es eso, porque es que muchas veces creen que desarrollo es únicamente la construcción de edificios y apertura de carreteras o de vías. No, también es esta también de participación, y es la democracia. Estamos en un proceso que incluso tiene que conducir a que la verdadera democracia tenga los 3 poderes, ¿no? Porque actualmente hay 3, pero en el papel, pero la verdad en la práctica es uno, el ejecutivo, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de profundizar un poco más en este tema, el tiempo se nos acaba, ¿no ha tenido mucha presión usted como director del observatorio del ejecutivo o de los ejecutivos, tanto municipal como departamental? No, digamos que ha sido una preocupación del Consejo de la Ciudad y de la Asamblea. Siempre la crítica hacia nosotros, don Ignacio, va ¿por qué no crean alcaldía visible o gobernación visible, cierto? ¿Por qué si allí es donde se mueven los contratos? ¿Por qué si allí es donde se mueven las presuntas irregularidades en materia presupuestal? Además tienen todo el presupuesto para hacerlo. ¿Y por qué nos persiguen a nosotros como concejales y diputados, y por qué no crean estas organizaciones? Pues en el momento en que creemos alcaldía o gobernación visible, terminaremos haciendo el trabajo de los concejales y de los diputados. Es el ejercicio de control político, o sea, para eso fueron elegidos. Su trasegar, sus reuniones políticas en cada uno de los barrios o en cada uno de los municipios, es precisamente ofreciendo que va a trabajar
en ejercicio de control político, vigilando los dineros públicos, que todos ya tienen como discurso que son sagrados, pero pues llegan allí y dejan de ser sagrados. Es decir, en esa situación siempre hemos hecho claridad de que en el momento en que desarrollemos la tarea de vigilar a las administraciones municipales, pues estaremos realizando, y qué mejor que ellos que les hagamos además la tarea de control político. Vigilamos al Consejo, conminamos al Consejo y a la Asamblea Departamental para que como Junta Directiva ejerzan su principal función, la que les determina la ley, es hacer control político, vigilar las ejecutorias, evaluar el plan de desarrollo. Don Ignacio, este año 2015 es supremamente importante y vemos a un consejo y a una asamblea, y seguramente será el escenario en los diferentes municipios donde deberían estar evaluando realmente el cumplimiento del plan de desarrollo. Hoy por hoy usted le pregunta a alguno de los diputados o a alguno de los concejales y no saben en qué porcentaje está, si realmente se cumplieron los indicadores de metas de medición. Es decir, hoy por hoy ese control político prácticamente va orientado más a un tema de amistad con la administración o de no amistad, y allí no hay una real preocupación por la ciudadanía. Muere precisamente eso. Entonces el concejal y el diputado tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que investigar para poder hacer esos debates. A propósito, ¿esos debates sí tienen resultados? Bueno, digamos que por lo menos se da a conocer a la ciudadanía cierta preocupación en el tema. Algunos están más orientados a presionar al funcionario para que otorgue algún tipo de prebendas o favores, otros alcanzan a amenazar con el debate, a amenazar con un cuestionario fuerte, pero antes de desarrollar el debate pues logran acordar con el secretario para que finalmente no lo cite. Es un tema allí también, algunos lo hacen de una manera digamos respetuosa, rigurosa, ¿cierto? Pero la mayoría, digamos, de ellos caen como en el ejercicio de presionar al funcionario, o porque es de la oposición, o de presionarlo porque es amigo, pero que puede brindarnos algún tipo de prebenda en la administración municipal. Y eso es lamentable, porque hoy por hoy entonces se utiliza esta credencial que les ha otorgado la ciudadanía como mecanismo de presión frente al Ejecutivo. Por eso, amables televidentes, les había anunciado lo importante que era conocer el trabajo que desarrolla el Observatorio Ciudadano. Ciudadano, es de todos nosotros. Ahí ustedes pueden participar. Pueden encontrar a Gilbert ahí en las sesiones de la Asamblea del Consejo de Neiva. Y ojalá en otros municipios, el año entrante, entremos a organizarlos en otras poblaciones importantes del Huila y de Colombia. Gilbert, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Don Ignacio, muchas gracias a usted por la invitación, y este tipo de ejercicio de réplica para todos los municipios, para todos los amigos del sur del país, es muy importante para efectos de que despertemos. Somos llamados a despertar, ese es el eslogan de Transparencia por Colombia. Es tiempo de despertar frente a la función de nuestros representantes. Muchas gracias, amables televidentes, por habernos acompañado. En otra ocasión, otro tema de interés. Felicidades.